que te hacen una jugada. Bueno, más o menos es que no es la cosa tan fácil. Y los perros es imposible atarlos con longaniza, ya que se la comerían estarían libres. El no tener nada, echar mano al bolsillo y decir, estoy a 2 velas, no tengo un céntimo. No tener nada. Te quieren engañar, no saben cómo, y te ponen un dulce en la boca y cuando te vas a comer te lo quitas y te joder, me lo han dado con queso. Con queso todos vinos son buenísimos, porque supongo que el sabor del queso se apodera de lo otro y entonces dársela con queso viene a ser como un engaño. Son muchas las expresiones que todos los días usamos y que tienen que ver con la economía, frases hechas, frases que forman parte de nuestro lenguaje habitual, pero del que no sabemos cuál es el origen. Pero está para ello Jorge hoy para contárnoslo. Jorge, comenzamos por la primera. Venga, vamos a ello. ¿Por qué decimos que una empresa está en bancarrota? En bancarrota. Mira, nos tenemos que ir a Italia del siglo XV, imagínatelo, pleno Renacimiento, y allí lo que afloró fueron prestamistas, es decir, gente que prestaba dinero. Se ponían en las plazas más concurridas, ponían un banquito y una silla y se dedicaban a cambiar moneda, a prestar dinero. Como no había mucha regulación, que pasaba un poco como ahora, ¿qué ocurría? Que estos banqueros pues, se quedaban sin liquidez para seguir prestando y para seguir trabajando. En ese momento, la autoridad les obligaba a romper literalmente el banco y la mesa con la que prestaban para que todo el mundo viesen que gestionaban mal su negocio y que no trabajasen con ellos. Bueno, tenemos una hucha que vamos a romper simbolizando la bancarrota de los bancos que se rompían, pero nos falta el martillo, de manera que lo guardamos. Todavía no estamos en bancarrota, la dejamos. Dalí tenía una manera fantástica de pagar sus cheques. Tenemos aquí uno de los cheques pagados por Dalí. Exacto, mira, Dalí, como a muchos de nosotros, le gustaba salir de fiesta, consumir productos caros en restaurante, hasta aquí todo normal. A la hora de pagar, giraba el cheque, extendía el cheque, rellenaba el importe y lo firmaba. Todo normal. Del dinero que fuera, todo de normal. La cantidad que fuera. Antes de entregárselo al dueño del restaurante, ¿qué es lo que hacía? En el reverso, hacía un garabato, un dibujo suyo y lo firmaba. ¿Por qué? Porque sabía que de esta forma el dueño del bar nunca cobraría el cheque, sino que lo enmarcaría en el mejor lugar del restaurante diciendo, aquí tengo mi propio Dalí. Con lo cual no lo cobraba. No lo cobraba, fíjate qué creativo era. Y su cuenta bancaria no se resentía. Exacto, exacto. ¿Qué tipo más listo? Método curioso. Tenemos aquí el símbolo del euro. Exacto, que todos conocemos, eso es. El origen del euro, bueno, para cuando entró la moneda única, había 32 propuestas de diseñadores. Ganó esta. ¿Esto qué quiere decir? Es un guiño un poco a Grecia, que es de donde venimos, la cuna de la civilización europea. La E es la inicial de Europa y luego las dos rayitas que tenemos aquí es símbolo de estabilidad. Hay otras monedas como el yen, que también tienen estas dos rayitas, y el dólar, igual, pero en vertical. Es un concepto psicológico casi, ¿no? Exacto, sí. Denota pues un poco, lo vemos todos los días, pero no sabemos muy bien lo que quiere decir. Jorge, ¿por qué todos los periódicos económicos tienen color salmón? Te lo explico. Siglo XIX, los dos principales periódicos económicos, Financial News y Financial Times, eran muy rivales, eran como el Madrid-Barcelona de los periódicos económicos. ¿Qué decidió un día el director del Financial Times, Sidney Murray? Pues dijo, yo quiero diferenciarme porque no vendo mucho y voy a mandar imprimir las noticias en papel de otro color. Decidió el salmón porque se veía mucho y además era más barato. A partir de ahí tuvo mucho éxito, la gente iba a los kioscos y veía, llamaba la atención, compraban estos periódicos y automáticamente el resto pues le imitaron. Claro, todos los periódicos de tirada nacional, el suplemento económico que va en el interior va en color salmón, por esto mismo. Exacto, siglo XIX. En mi pueblo, que tú conoces bien, se dice que no se atan los perros con longaniza. ¿Cuántas veces ¿De decimos dónde esto? viene esta expresión? Bueno, esta expresión, todos sabemos lo que quiere decir, se utiliza para exagerar la capacidad económica de uno, ¿no? Sí. Este está forrado, que ata el perro con longaniza. Nos vamos a Candelario, no sé si conoces, es un pueblo precioso de Salamanca, muy bonito. Bueno, pues allí, ¿qué ocurría? Había un animal que estaba cerca deambulando por una fábrica de embutidos y imagínate lo que quería hacer el perro, ¿no? Entrar a la fábrica pues para hacer sus fechorías. Una empleada, harta un poco de este animal, lo intentó atar, no tenía nada a mano. ¿Y con qué lo ató? Con las vueltas, con lo que en el pueblo llamamos correa, de una longaniza. De manera que cuando pasaban por allí los vecinos del pueblo decían, fíjate qué ricos son, ¿no? Que hasta atan al perro con longaniza. Sí. Y curiosa expresión. expresión. Esa expresión. Exacto. Bueno, cuando no tenemos mucho dinero o tenemos muy poco dinero, decimos que estamos a dos velas, literal. A dos velas. ¿Qué significa estar a dos velas? Bueno, pues antes había partidas de cartas ilegales y la banca, digamos, quien gestionaba todo el dinero, lo contaba el dinero a la luz de dos velas.
Cuando un jugador ganaba o dejaba sin dinero a la banca, literalmente decía que la banca se había quedado a dos velas. Entonces es una expresión que utilizamos en economía y en todos los ámbitos, pues cuando carecemos de recursos, de dinero. Vale. Muy curioso. Vamos con más expresiones habituales. El chocolate del loro. Aquí tenemos una que huele fenomenal. Sí, chocolate negro. Chocolate del loro, exacto. Y una jaula. y una jaula. Exacto, el chocolate del loro. Una expresión que también que sirve un poco pues, para intentar resolver graves problemas económicos prescindiendo de gastos menores, o sea que no solucionas nada. Claro, sí. El chocolate en el Cuando siglo... decimos en casa, eso es el chocolate del loro. Exacto. Estás tomando decisiones económicas que no te van a solucionar nada Exacto, de tu para el problemas caso financieros. poco afecta, exacto. Eso es. El chocolate en el siglo XVIII era un bien de lujo, un bien muy escaso, era traído de América y entonces la aristocracia lo tomaba pues, con asiduidad. ¿Qué ocurría cuando una de estas familias necesitaba apretarse el cinturón y tenía problemas económicos? Lo que hacía era quitarle la onza al pobre loro. Se pensaban que con eso iban a solucionar sus problemas económicos, su maltrecha economía, y ellos seguían atiborrándose de café para ostentar, ¿no? Para aparentar riqueza. Y la única medida que tomaban era esa, insuficiente a todos los efectos. Claro, ¿no? Desde el luego. chocolate del loro. El chocolate Tenemos del aquí loro. un plato fantástico de queso manchego, que huele también de maravilla. Dárselas con queso. Esa es otra expresión. No me la des también. con queso, No sí. me la des con queso, es una expresión muy habitual Exacto. también. ¿Cuándo se usa? Cuando alguien es estafado o engañado. Sí. Edad Media, en Castilla-La Mancha ahora también, pero en Castilla-La Mancha tenía mucha fama, tenía vinos de gran calidad y llegaban bodegueros de toda España para comprar sus vinos. Entonces, antes de comprar la mercancía, la querían probar, como es obvio. ¿Qué hacían? Somos el país del Lazarillo de Tormes, ¿no? Claro. Entonces, para intentar dar salida al vino picado o al vino de mala calidad, antes de que probasen ese vino, les ofrecían, les agasajaban con un plato de queso manchego, con aceite, mucho sabor. con mucho sabor, para, digamos, anestesiar un poco el paladar y que no notaran si el vino era bueno o malo. De ahí viene la expresión de dársela a uno con queso. Jorge, ¿cuánto aprendemos contigo todas las semanas? Muchas gracias. Gracias a De eso ti. se trata.